Abran su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Cuando encuentren Romanos capítulo 3, digan amén, aleluya, Cristo vive. A Dios sea la gloria. Algunos de esas cosas que decimos los cristianos para honrar a nuestro Dios. Romanos capítulo 3 y oremos todos juntos. Padre Celestial, al abrir tu palabra ahora, Señor, como siempre deseamos que tu siervo mengüe, que tú crezcas, que tu palabra, Señor, nos sea revelada con esas instrucciones y con esas, Señor, enseñanzas y amonestaciones también a veces que podemos encontrar en ella, que van a servir para nuestro fortalecimiento espiritual, para que quede bien arraigada en nuestros corazones y podamos nosotros vivir nuestra vida de una manera que te agrada a ti, Señor. Y más importante que todo eso, es una manera en la que el Evangelio de Jesucristo sea predicado, no solamente con palabras, sino con el ejemplo que nosotros podemos dar con nuestra manera de vivir la vida que nos das. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Pues muy bien, la semana pasada terminamos el capítulo 2 y hemos estado viendo en nuestros últimos dos o tres estudios cómo Pablo ha estado constantemente dirigiéndose directamente hacia los judíos. Y pareciera ser que se está dirigiendo a ellos con cierta saña, como que está queriendo hacer que los judíos se den cuenta de algo que ha estado pasando con ellos como judíos por mucho tiempo, que deben de buscar hacer a un lado. Porque lo que están haciendo en realidad no ayuda de ninguna manera, o no ha ayudado de ninguna manera a propagar, a exaltar el nombre de Dios. Al contrario, ha ayudado a que los incrédulos blasfemen el nombre de Dios. Pero también les ha dado un falso sentido de seguridad, que es lo que la religión hace. La religión da un falso sentido de seguridad. ¿En qué forma? En que la religión nos dice, si haces esto, entonces Dios va a hacer esto. Si no haces esto, entonces Dios no va a hacer esto. Y si no haces esto, entonces Dios... Y alguien le pidió que firmara un contrato cuando usted recibió al Señor Jesucristo, anotando todas sus obligaciones como creyente y todas las responsabilidades de Dios como Dios. No, porque la fe que salva, ¿sí?, es dada a nosotros por medio de la gracia de Dios. ¿Sí? Es dada a nosotros por medio de la gracia de Dios, o sea, libremente. Entonces no se puede pensar o estar seguro de que si hacemos ciertas cosas de cierta manera, nuestra salvación está más segura. Porque eso era lo que los judíos creían por las cosas que ellos habían recibido de Dios. Pero Pablo les está diciendo aquí, no se sientan tan seguros, es lo que les está diciendo. Y se los está diciendo porque finalmente, como vamos a ver con el favor de Dios al final de este estudio, es que muchos acusaban a Pablo de predicar el libertinaje. Muchos acusaban a Pablo de predicar que no había necesidad de hacer nada por Dios, que no había necesidad de tener ningún comportamiento diferente, no había necesidad de nada, simplemente era creer, como mucha gente cree, ¿verdad? Mucha gente cree, se le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la mayoría de la gente dice, yo creo. Pero Santiago nos dice que hacen bien en creer, porque también los demonios creen y tiemblan. Entonces, pero decir que se cree en Dios, en realidad eso no demuestra nada. Ahora, ¿saben cuál es la verdadera fe? La fe que sí salva, la fe que le cree a Dios. La fe que se pone de acuerdo con Dios y dice, estoy de acuerdo contigo, Señor, que soy un pecador empedernido, que mi destino debería ser el infierno, pero ¿qué? Por lo que Jesucristo hizo en la cruz, ahora yo puedo por fe acercarme a Él, Él por su sangre me va a lavar de mis pecados y ahora puedo tener las puertas del cielo abiertas para mí. Y no necesitamos hacer absolutamente nada para eso, solamente creerle a Él. Sin embargo, cuando eso verdaderamente sucede, hay una transformación en nuestra vida, una transformación en nuestro corazón, nuestra mente, que nos lleva a querer vivir para Él. Y el mayor motivador para vivir para Dios no es el miedo, no es el temor a que si nos portamos mal nos va a agarrar a coscorrones, que es lo que mucha gente quiere hacer para convencer a la gente de acercarse a Dios. No. Lo que más nos va a ayudar a servir a Dios es saber, reconocer de qué tan grandes eran las tinieblas en las que estábamos cuando estábamos en el mundo, de qué tan profundo el pozo de pecado en el que estábamos cuando estábamos en el mundo, y que Él, por lo que hizo Jesucristo, nos sacó de esas tinieblas y nos sacó de ese pozo.
Cuando yo recuerdo mi vida pasada y recuerdo todos los pecados que hice, estaba compartiendo esto con el grupo de lectura el jueves, me siento avergonzado. Me siento avergonzado y me pongo a pensar, Señor, ¿cómo es que me salvaste a mí? Después de que hice eso, después de que hice el otro, ¿cómo es que me mostraste tu gracia a mí? ¿Y saben qué me dice el Señor? Es mi especialidad, mostrar gracia. Porque si no te mostrara gracia, no habría forma en la que pudieras ser salvo. Y eso me hace caer de rodillas y darle gracias a Dios y desear entregarle mi vida para que Él la use para su honra y su gloria. Y esa es la vida y el corazón transformado. La persona que dice creo, pero luego hace a un lado las cosas de Dios, ¿en realidad le creyó a Dios o nada más cree desde el punto de vista intelectual, pero no desde el punto de vista espiritual? Ahora noten lo que les dice Pablo a los romanos aquí en el capítulo 2 y en el versículo 17 y 18, lo van a ver ahí en su Biblia. Pablo habla de cómo los judíos confían en la ley y conocen la voluntad de Dios lo suficiente como para juzgar lo que es mejor, porque la ley se los ha enseñado. Pero luego noten lo que les dicen los versículos 19 al 21. Está hablando directamente a los judíos. ¿Estás convencido de que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes y maestro de niños, y que tienes en la ley la clave del conocimiento y de la verdad? Pues bien, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¡Auch! Oí un pastor que decía, alguien diga ¡ouch! ¡Auch! ¿Verdad? Era una pedrada para los judíos esto. Ustedes tienen la ley, ustedes creen que tienen todo el conocimiento, ustedes creen que son maestros, ustedes creen que son luz, ustedes creen que son guías de ciegos, etcétera, etcétera. Y ustedes que tienen todo esto no se enseñan a sí mismos a obedecer lo que tanto están exigiendo a los demás que obedezcan. Y hablamos la semana pasada de cómo como cristianos no podemos esperar que nuestro testimonio oral, ¿verdad?, con nuestra boca, cambie vidas o haga que la gente desee acercarse al Señor si nuestra vida no está siendo congruente con lo que decimos. ¿Sí? Es lo que se necesita en el mundo cristiano, que nos alineemos más con lo que la palabra de Dios dice para que el mundo vea cómo puede ser una vida que está completamente sometida al Señor y su palabra. En el mismo capítulo 2, Pablo menciona otra cosa de la cual los judíos se enorgullecían mucho. ¿Y se acuerdan qué era? Hablamos de ella la semana pasada. La circuncisión. Estaban bien orgullosos de la circuncisión. ¿Sí? Se llamaban la circuncisión. Y creían que por estar circuncidados, porque esta era la señal del pacto que Dios hizo con Abraham, todo estaba tranquilo. Todo estaba tranquilo. Noten Romanos 2, 25 al 29. Es verdad que si obedeces a la ley, la circuncisión es provechosa, pero si la desobedeces, será como si no estuvieras circuncidado. Por lo tanto, si el que no está circuncidado obedece lo que la ley ordena, ¿no se lo considerará como si estuviera circuncidado? Y el que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti que desobedeces la ley a pesar de que tienes la ley y estás circuncidado. Porque lo exterior no hace judío a nadie, y estar circuncidado no es una señal externa solamente. El verdadero judío, noten el versículo 29, el verdadero judío lo es en su interior, y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado, no por los hombres, sino por Dios. ¿Qué nos está diciendo a nosotros los cristianos? Que todo lo que hagamos por fuera, si eso no ha sucedido dentro, no sirve de nada. No sirve de nada. Podemos hablar bien santurrones, podemos tener el cristianismo, como se dice en inglés, Christianese, ¿verdad? El lingo cristiano, y lo podemos hablar al revés y al derecho, podemos citar libro, capítulo, versículo, etcétera, etcétera. Pero si eso no está siendo una realidad en nuestras vidas, ¿qué nos debe decir eso? Que tenemos que prestar atención, porque como Jesucristo dijo, me honran ¿de qué? De los labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Y lo que Pablo les está diciendo a los judíos con esto es que el conocimiento de la ley, es que la circuncisión, cosas de nuevo de las que ellos se enorgullecían tanto, no les aseguraba la salvación. Y que la falta de estas dos cosas, escuchen esto, que la falta de estas dos cosas no significaba que los gentiles no podían ser salvos. Eso era lo que Pablo les estaba comunicando. Ustedes pueden tener la ley, pueden estar circuncisos, pueden ser circuncidados, todo lo que quieran, pueden obedecer todas las leyes y todas las ceremonias.
Pero eso no les asegura la salvación. Y eso debe de hablar a nuestro corazón y pensar que podemos estar en todos los puntos religiosos de nuestra denominación, si es que somos denominacionales, o en todos los puntos de teología que nos enseñan en nuestra iglesia no denominacional. Podemos estar correctos en todo, pero si lo que esos puntos expresan que debe pasar en nuestro corazón no ha pasado, entonces algo no está bien. Algo no está bien y debemos examinarnos. Entonces, Pablo les está diciendo que estas cosas no les aseguraba a ellos la salvación y que la falta de estas cosas no significaba que los gentiles no podían ser salvos. ¿Entendemos eso? Porque los actos religiosos no son prueba de que somos salvos. No son prueba de que somos salvos. ¿Sí? Tenemos que acompañar nuestra fe de obras como Abraham lo hizo. ¿Se acuerdan lo que nos dice Santiago? Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por medio de las obras. Pero las obras no salvan, las obras son producto de la salvación. ¿Ok? Pablo termina entonces el capítulo 2 expresando que ser parte de la familia de Dios no se puede lograr por medio de la ley o por el pacto que Dios hizo con Abraham, por medio de la circuncisión. La única manera de poder pasar a ser parte de la familia de Dios es por medio de un cambio interno en el corazón del hombre que solo se logra naciendo de nuevo por medio del Espíritu Santo de Dios. Esa es la única forma. ¿Se acuerdan de aquel hombre Nicodemo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo va al Señor Jesucristo y platica con Él? Sabemos que vienes de Dios porque solamente alguien que viene de Dios puede hablar como tú hablas, presentar lo que tú presentas, etcétera, etcétera, etcétera. En Juan 3 y el versículo 3, noten, Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no nace de nuevo, ¿qué pasa? No puede entrar en el reino de Dios. No el que no cumple con todos los requisitos religiosos, no el que no fue bautizado, confirmado, casado, no, nada de eso. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se acuerdan lo que le contesta Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre ya crecido entrar de nuevo en el vientre? La ignorancia de este camarada que se suponía que era maestro de Israel. Sí, la ignorancia que puede causar la religiosidad en una persona. Sí, la ignorancia a la que puede llevarnos el creer que de alguna manera por nuestros propios méritos podemos ganar la salvación. Y el Señor le contesta en Juan capítulo 3 y el versículo 6. Noten, lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, todo lo que hagamos en la carne, ¿saben cómo se queda? Como hechos de la carne. Si no lo hacemos por medio del Espíritu de Dios, por medio del Espíritu Santo que nos ha dado el nuevo nacimiento, se queda en carne simplemente. ¿Sí? Y la carne y sus pasiones van a desaparecer un día. Pero lo que el Espíritu trae vida va a permanecer para toda la eternidad. Ahora, el propósito de Pablo no era demostrar que no había diferencia entre judíos y gentiles, ¿sí? Sino que los judíos no tenían ninguna ventaja sobre los gentiles en lo que concierne el juicio de Dios simplemente por ser judíos. Nosotros, mis hermanos, agárrense para esta, ok, abróchense los cinturones para esta. Nosotros, como cristianos, no tenemos ninguna ventaja sobre los incrédulos en lo que concierne el juicio de Dios simplemente por ser cristianos. ¿Escucharon eso? Nosotros como cristianos no tenemos ninguna ventaja en lo que concierne el juicio de Dios simplemente por ser cristianos. Yo sé que esto les va a caer así como un balde de agua fría a muchas personas. Eso no es lo que nos da ninguna ventaja. Lo que nos da la ventaja es que Cristo está en nuestro corazón. Lo que nos pone por encima de ellos es nuestra fe en Cristo. Es lo que Él hizo por nosotros y que nosotros hemos aceptado que Él hizo por nosotros y por ello podemos ser salvos. Podemos hacer alarde de que somos cristianos, como estábamos hablando la semana pasada, de que fuimos bautizados, ya sea chiquitos o grandes, por inmersión o por aspersión. Podemos hacer alarde de todas esas cosas. De nada nos sirven si no ha habido un cambio verdadero en nuestro corazón por la presencia de Cristo y el Espíritu Santo en Él. Eso es lo que nos hace verdaderamente cristianos. Ahora,
Parece que Pablo, siendo el predicador experimentado que era, sabía que sus afirmaciones despertarían preguntas y preocupaciones en la mente judía. Esa es una de las cosas que nosotros como predicadores estamos viendo cuando estamos desarrollando nuestros estudios. Ok, ¿qué pregunta puede surgir de aquí? ¿Qué pregunta puede surgir de allá? Alguien me va a hacer una pregunta acerca de esto y tengo que estar listo, preparado para contestarla. Pablo aquí va a hacer una serie de preguntas retóricas. Espero estar usando bien ese término. Va a hacer una serie de preguntas retóricas a las que él mismo va a contestar. No necesita que se las conteste, simplemente quiere, por medio de esas preguntas, presentar a los judíos ciertas verdades que necesitan saber. Entonces él decide adelantarse a hacer la pregunta que sigue aquí él mismo y dar una contestación detallada acerca de las ventajas que los judíos deberían reconocer que tenían sobre los gentiles en cuanto a la revelación de Dios a ellos. Cristianos o no cristianos, si estudiamos la palabra de Dios, tenemos alguna ventaja sobre los que no estudian la palabra de Dios, porque entonces Él, por medio de su palabra, revela ciertas cosas acerca de sí mismo, ¿no es cierto? Y hay muchos incrédulos que saben mucho de la Biblia, ¿cierto o no es cierto? Hay muchos incrédulos que nos pueden citar libro, capítulo, etcétera, etcétera, y nos quedamos así como que, wow, ¿y no eres creyente? No, yo no creo en tu Dios, no creo que la Biblia fue escrita por hombres, pecadores igual que yo, y no tengo ninguna razón por la cual hacerle caso. Pero se saben las Escrituras. Se saben las Escrituras. Entonces, solamente por saberse las Escrituras, no quiere decir que hay una ventaja, pero hay ventaja en saber las Escrituras, en conocer las Escrituras. Por eso Pablo, en el versículo 1 del capítulo 3, dice, entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿De qué sirve la circuncisión? Si Pablo se está haciendo esta pregunta, no a sí mismo, él sabe la contestación, pero está pensando en que algunos judíos están pensando, entonces, ¿de qué sirve ser judío? ¿Para qué? ¿Para qué me permitió el Señor nacer dentro de la familia de Abraham? ¿De qué sirve que mis padres me hayan circuncidado? Si no me va a ayudar en nada, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Es como que los judíos esperaban que el ser judíos llevara algunos beneficios para ellos, ¿no es cierto? Soy judío, descendiente de Abraham, soy circuncidado. Eso debe contar por algo, eso debe de darme alguna ventaja, eso debe de darme algún beneficio. Así como muchos cristianos piensan que el ser cristiano debe de tener alguna ventaja, ¿no es cierto? Debo de poder recibir algo que me ayude a mí, que me bendiga a mí. Si soy cristiano, algo tengo que recibir. Es como cuando el cristiano está teniendo problemas, se enferma, pasa por tiempos de carencia y la gente dice, ahí está pues. Entonces, ¿de qué te sirve ser cristiano? ¿De qué te sirve ser cristiano? Estás enfermo, le has pedido al revés y al derecho que te sane, le tienes carencias. Y según tú y según algunos cristianos, Dios es dueño de toda la tierra y todo lo que en ella hay. Y según, si le crees en Él, vas a prosperar, vas a ser siempre sano. Entonces, cuando no pasa, de repente, entonces, ¿de qué sirve ser cristiano? ¿De qué sirve ser cristiano? Sí, la gente viene a Cristo a veces buscando las promesas de la prosperidad, la salud, el bienestar, no tener problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego vienen las pruebas y tribulaciones y dicen, no, pues entonces, ¿qué ventaja hay en ser cristiano? ¿Y qué hacen? Terminan apartándose. Mis hermanos, tenemos una gran ventaja sobre el mundo en ser cristianos. Primero, que el cielo es nuestro. Y no debemos tener duda de que el cielo es nuestro. ¿Sí? Por eso ahorita cuando estábamos orando por el pastor Dale de Calvary Imperial Beach, pues el corazón se contrista porque su mamá a las 2 de esta mañana el Señor la llamó a su presencia y ahora él y el esposo de ella y el papá de Dale y sus hijos la van a extrañar, pero pueden estar seguros de algo, que por su fe en Jesucristo un día van a volverla a ver en el cielo. Les voy a decir algo, voy a tratar de no llorar. Ayer cumplió 54 años mi esposa. Ayer, ¿se fijaron que dije cumplió 54 años mi esposa? No dije hubiera cumplido, dije cumplió. ¿Saben por qué digo que cumplió? Porque yo sé dónde está. Porque yo sé que mucha gente dice, ay, lo siento mucho por tu pérdida. Mi esposa no está perdida. Yo sé en dónde está.
Y más que eso, sé que un día voy a ser reunido con ella. ¿Sí? Voy a ser reunido con ella. ¿Sí? Y por eso le doy gracias a Dios. Entonces sí tenemos muchísima ventaja. Hay muchísima ventaja en ser cristianos. ¿Sí? Hay muchísima ventaja en rendirle nuestra vida al Señor Jesucristo y vivir para servirle a Él. Hay muchísima ventaja. Yo me acuerdo de cómo viví antes de Cristo y me acuerdo ahora cómo vivo después de Cristo. ¿Y saben qué? Vivo una vida mucho más pacífica, vivo una vida mucho más placentera, vivo una vida mucho más segura, vivo una vida mucho más llena de gozo que cuando andaba en el mundo buscando el gozo en alcohol o en parrandas o muchas otras cosas. No tiene caso. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Me acuesto tranquilo. Sé que no me voy a levantar crudo. Y sé que si cierro mis ojos por última vez aquí en la tierra, hoy cuando me acueste, los voy a volver a abrir en la presencia de mi Señor. Y después de abrazarlo a Él y besarle los pies y darle las gracias, voy a correr a buscar a mi esposa. ¿Sí? ¿Qué más puedo? Tenemos una gran ventaja sobre aquellos que sus seres queridos, el Señor se los lleva y no saben a dónde se fueron. No tienen idea. ¿Sí? Entonces sí hay mucha ventaja. ¿Sí? Entonces Pablo primero dice, entonces ¿qué ventaja tiene el judío? ¿De qué sirve la circuncisión? Y luego noten lo que dice en el versículo 2, de mucho sirve ser judío. Y por muchas razones. Y luego dice, en primer lugar a los judíos se les confió la palabra de Dios. En primer lugar a los judíos se les confió la palabra de Dios. Esto es algo que Dios no hizo con ningún otro pueblo. A los judíos fue el único pueblo que se les dio el conocimiento de la palabra de Dios. Y el que diga aquí en primer lugar indica que esta es la primera de varias ventajas que como judíos tenían. Algunas de las cuales vamos a hablar más de ellas cuando lleguemos al capítulo 9. No vayan a buscar el capítulo 9 ahorita, búsquenlo en su casa y allá lo leen. Pero vamos a hablar más de estas ventajas en el capítulo 9 de Romanos. Esta es la primera y noten que la menciona como en primer lugar y es la única que menciona porque esta yo creo es la más importante. Sí, porque Pablo indica aquí que también indica que para Pablo, de nuevo, el conocimiento de la palabra de Dios era lo más importante para los judíos. La palabra de Dios se refiere a todo el Antiguo Testamento, las leyes, los pactos que habían sido dados a Israel por Dios mismo. Eso es a lo que se refiere. Y Pablo está diciendo, miren, tienen muchas ventajas, de nuevo, de las cuales vamos a hablar en el capítulo 9, pero la más importante, la principal, es que a ustedes Dios les confió la palabra de Dios. Les dijo, esta es mi palabra, se las doy a ustedes, para que ustedes la cuiden, para que ustedes la lean, para que ustedes la conozcan, para que ustedes la propaguen, para que ustedes la honren, ¿sí? Para que la honren inclusive por encima de mi nombre. La palabra de Dios es lo más sagrado que Él nos ha dado. No, pastor, es Jesucristo. No, Jesucristo es el regalo más grande que nos pudo haber dado. Pero el hecho de que nos haya confiado la palabra de Dios es una gran responsabilidad como cristianos. Es una gran responsabilidad como cristianos. Entonces, está hablando de todo el Antiguo Testamento, las leyes, los pactos que habían sido dadas a Israel por Dios mismo. Noten lo que dice en el Salmo 147, los versículos 19 y 20. Salmo 147, versículos 19 y 20, dice, el Señor comunicó a Jacob, que es Israel, que sus estatutos y sus sentencias. No hizo lo mismo con ninguna otra nación, nadie más conoció sus mandamientos. Y luego que dice, aleluya, gozándose del hecho de que Dios escogió a Jacob, a Israel, para confiarle su palabra. Le confió su palabra. Noten por favor eso, noten lo importante de eso. Y esta frase es importante porque reafirma la creencia de la iglesia de que el Antiguo Testamento también es inspirado por Dios y junto con el Nuevo Testamento componen todo el consejo de Dios. El Antiguo Testamento es confirmado aquí como parte real de la palabra de Dios y cuando lo ponemos junto con el Nuevo Testamento nos da o nos presenta todo el consejo de Dios.
Oí a alguien decir una vez que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento velado y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. ¿Sí? Y es la verdad de las cosas. Necesitamos todo el consejo de Dios para poder caminar de la forma que Dios nos llama a caminar con Él una vez que somos parte de su pueblo. Por lo tanto, debemos estudiar el Antiguo Testamento, debemos meditar en él de la misma manera que lo hacemos con el Nuevo Testamento. Sí, porque hay muchos lugares en donde el Antiguo Testamento es hecho a un lado, ya no lo necesitamos porque toda la información que necesitamos tener viene del Nuevo Testamento. Esa es una mentira que viene de lo más profundo del infierno, porque de nuevo necesitamos todo el consejo de Dios. Por eso aquí en Calvary Chapel San Diego, en español, siempre vamos a estudiar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Por eso ahorita estamos los martes estudiando el libro de Isaías. Después de este último clase de discipulado, vamos a volver al libro de Isaías. Los domingos estamos estudiando el libro de Romanos porque queremos tener todo el consejo de Dios. Queremos ver las cosas del Antiguo Testamento reveladas en el Nuevo, porque eso nos deja saber que vinieron de Dios, que son reales, que son ciertas y que podemos confiar en ellas. ¿Sí? Ahora, si haber recibido el Antiguo Testamento por medio de los profetas fue una gran ventaja para los judíos, escuchen esta pregunta: ¿qué tan grande se puede considerar la ventaja que la iglesia tiene sobre el mundo al haber recibido todo el consejo de Dios por medio de Jesucristo? ¿Se imaginan? Tenemos todo el consejo de Dios. A través de las Escrituras podemos conocer el corazón de Dios, podemos conocer su voluntad, podemos saber acerca de las cosas que Él ama al grado que Él las ama, y podemos saber acerca de las cosas que Él aborrece al grado que Él las aborrece, y son como señalamientos en nuestro caminar por esta tierra que nos dicen: dale por aquí, aquí le tienes que dar con cuidado, ahí las cosas se ponen medio peligrosas, etcétera, 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 y vamos siguiendo el guía que su palabra es para nosotros, y vamos manteniéndonos en la perfecta voluntad de Dios. Y a veces cuando vamos de viaje y vamos en carro nos tocan caminos accidentados, ¿no es cierto? Nos toca tener que manejar en la lluvia, nos toca que manejar. ¿Alguna vez han manejado en la nieve? Cosa más linda, qué bárbaro. Yo manejaba troque, y me acuerdo cuando manejaba el troque, cuando venía por el 8 de la tierra de Dios, de allá de Mexicali acá a San Diego. Me acuerdo que la parte de atrás del troque se hacía así. ¡Yujú! Y aunque andaba en el mundo en ese tiempo, decía: Señor, ahí sí, ¿verdad? Señor, ayuda. Es curioso, ¿no es cierto? Que aunque anda uno en el mundo, cuando se mete en problemas, Señor, aquí sí te necesito. Una vez que llegue a donde voy, allá puedes soltarme, ¿verdad? Ya me puedes dejar en paz por otro rato, pero mientras vaya aquí por la nieve, aquí sí te necesito, ¿verdad? Entonces, si al pueblo judío se les reveló el Antiguo Testamento por medio de los profetas, y esto se considera una gran ventaja para ellos, ¿qué tan grande se puede considerar la ventaja que la iglesia tiene sobre el mundo al haber recibido todo el consejo de Dios por medio de Jesucristo? La palabra de Dios nos dice que al que mucho le es dado, mucho se le requiere, ¿verdad? Entonces, todos los que somos cristianos aquí, que tenemos la palabra de Dios a nuestra disposición y que la estudiamos, que meditamos en ella, tenemos una gran ventaja sobre el mundo, porque estamos recibiendo a través de ella la instrucción de Dios mismo. Nuestros ojos están siendo iluminados por medio de esa luz que es su palabra, de esa lámpara que es su palabra, y está siendo confirmada en nuestro corazón por medio del poder del Espíritu Santo, cosa que no se puede hacer si no se es cristiano. ¿Sí? En Juan capítulo 12, los versículos 47 a 50, el Señor Jesucristo dice esto: al que oye mis palabras y no las obedece, no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue, y es la palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Deténganse ahí. Jesucristo no nos va a juzgar. Lo que nos va a juzgar va a ser su palabra, porque la hemos oído y hemos decidido hacer con ella ¿qué? Rechazarla, hacerla a un lado. Yo sé que esto es lo que la palabra de Dios dice, pero yo decido conscientemente hoy de que no la quiero seguir. Ya habrá tiempo en el futuro
Cuando estamos jóvenes es algo que a veces pensamos. Habrá tiempo en el futuro. Ay, mamá, es que tú estás viejita. Yo todavía estoy joven, me gusta divertirme. No me vengas con las cosas de la palabra de Dios. Cuando esté viejita como tú, entonces voy a pensar, ¿quién te dice que vas a llegar a estar viejita como tu mamá? ¿Quién te dice que hoy no te van a llamar a la presencia del que todo lo juzga con verdad? ¿Están seguros que todos van a llegar? ¿Quién está seguro de que hoy va a llegar a su casa después de que se vaya de aquí? ¿Ni uno? ¿Quién está seguro que va a poder venir la semana que entra a la iglesia? Es necio, yo sé que se oye tonta la pregunta, pero es cierto, no pensamos en lo que puede pasar el día de hoy. ¿Sí? Ahorita con todo lo que está pasando en Israel, todo lo que está pasando en el Medio Oriente, todo el mundo quiere enseñar acerca de los tiempos finales, ¿no es cierto? Y podrá ser será el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, y estará hablando aquí de esto y de lo otro, y la guerra y aquello, guerras, rumores de guerra, bla, 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 todo eso. Y todo el mundo se está preocupando por saber cuál va a ser el último día. Todo el mundo se está preocupando por cuándo va a ser el último día. ¿Por qué? Porque quieren estar seguros para saber hasta dónde pueden llegar entre hoy y ese día, ¿verdad? Necios. Porque hoy puede ser el último día para ti. ¿Has pensado en eso? Que hoy puede ser el último día para ti. ¿Has pensado que todos tus planes pueden venirse abajo en un momento si Dios decide? Vámonos. Entonces, ¿de qué va a servir tanto conocimiento acerca de los fines de los tiempos y de entender el Apocalipsis y el libro de... No me malentienda, no estoy diciendo que no tiene caso, no estoy diciendo que no se estudie. Le doy gloria a Dios porque nuestras hermanas lo están estudiando, gracias a Dios porque eso está fortaleciendo su fe. No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que si no estamos preparados para encontrarnos con el Señor, ¿de qué nos va a servir? Porque si estamos preparados para encontrarnos con el Señor, todo ese conocimiento lo único que va a ser fortalecer nuestra fe. Va a ayudarnos a vivir confiados. Va a ayudarnos a poner toda nuestra confianza en el Señor y nos va a ayudar a dormir tranquilos. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Señor, me harás estar confiado. No me acuesto confiado en las medicinas que me tomo, no me acuesto confiado me acuesto confiado en el Señor, porque despierte aquí o despierte allá, voy a estar en su presencia siempre. ¿Sí? En el versículo 49 de Juan 12, versículo 49 de Juan 12 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me dio también el mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, por lo tanto, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Lo que quiere decir que todas las letras rojas que tenemos en las Escrituras, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, si tiene una Biblia de letras rojas, fueron palabras que Dios nos dio, que a Él le dio el Padre, que le encargó que nos viniera a decir personalmente mientras Él estuvo entre los hombres. Amén. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, si me conocieran también conocerían a mi Padre, ¿sí? Felipe, ¿qué les dijo? Noten ahí en Juan capítulo 14, comenzando con el versículo 8, ¿qué le dice Felipe? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Y Jesús le dijo, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? Versículo 10, ¿no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Luego escuchen, las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras de esas palabras. Versículo 11, créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. De otra manera, créanme por las obras mismas. En Juan 17, 8, noten lo que el Señor dice cuando está orándole al Padre, se está preparando para ser entregado. Le dice, está orando al Padre y le está diciendo acerca de sus discípulos, yo les he dado, ¿qué? Las palabras que me diste y ellos las recibieron y han comprendido en verdad que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Todas estas son las palabras de Jesucristo, todas estas son las palabras que nos ha confiado a nosotros, todas estas son las palabras que nos revelan que Jesús es quien dice ser
Noten que dije dice ser, porque Él es y para siempre será. ¿Sí? Y podemos confiar en ellas. Yo les he dado ya las palabras, nos ha dado las palabras a nosotros también por medio de los escritos de los discípulos, de los apóstoles y de aquellos que escribieron como Pablo, Pedro y el escritor a los hebreos, que en Hebreos capítulo 1, los versículos 1 y 2 nos dice, Dios, que muchas veces de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Entonces, los judíos recibieron el Antiguo Testamento por medio de los profetas, etcétera, etcétera. Nosotros hemos recibido el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento con todo y su revelación por medio de ¿quién? Del Hijo, de Jesús. Y si para ellos fue una gran ventaja recibir el Antiguo Testamento de parte de Dios por medio de los profetas, ¿cuánta ventaja tenemos nosotros que hemos recibido la palabra de Dios por medio de Jesús? ¿Verdad? Luego noten lo que dice en el versículo 3 de Romanos 3. Pero entonces, si algunos de ellos no fueron fieles, ¿su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? Si algunos de ellos no fueron fieles a la palabra que se les dio, ¿eso quiere decir entonces que podemos echar todo a la basura porque ellos no fueron fieles? ¿Sí? El que el pueblo de Dios, los judíos, hayan sido infieles en obedecer la palabra de Dios no significa que Dios vaya a ser infiel a lo que promete a través de su palabra. ¿Sí? Así como si nosotros como cristianos somos infieles, eso no quiere decir que Dios va a ser infiel a su palabra. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Sí? Ahora, no malentiendan el versículo que se traduce en español, si nosotros fuéramos infieles, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Eso no quiere decir que si nosotros somos infieles, de todas maneras su promesa de vida eterna sigue en pie, porque si nosotros somos infieles, eso quiere decir de alguna manera que nosotros no hemos creído su promesa. La traducción más correcta es, si a nosotros nos falta la fe, Él sigue siendo fiel. Porque a veces nos falta fe, ¿no es cierto? Debemos admitirlo, a veces nos falta fe. Ay, Señor, ¿cuándo me vas a sacar? Ay, Señor, tengo tanto tiempo. Ay, Señor. No está hablando de que si nos vamos a vivir como los demonios, Él va a seguir siendo fiel a pesar de ello. Él va a seguir tratando de alcanzarnos, Él va a seguir tratando de convencernos de nuestro pecado. Pero si nosotros terminamos rechazándolo y rechazando la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿alguien se quiere arriesgar a llegar al final haciendo eso? ¿Verdad que no? Mejor mantenernos en su perfecta voluntad, sabiendo que... Entonces, cuando nos falta la fe, Él sigue siendo fiel. Cuando no sabemos qué va a pasar, cuando no tenemos idea, cuando no estamos claros en lo que está pasando, Él sigue siendo fiel. Entonces, el hecho de que nosotros seamos infieles, el hecho de que el pueblo judío haya sido infiel, eso no invalida la fidelidad de Dios y las promesas que Él hace en su palabra. Ya sea promesas de bendición para el que obedece, como promesas de juicio para el que no. Dios es igual de fiel en los dos tipos de promesas. En sus promesas positivas para el que obedece, en sus promesas negativas para el que no obedece. Ahora hay quienes rechazan a Cristo, no porque Él haya hecho algo malo, sino por lo que han visto hacer, sino porque han visto a los cristianos hacer en el nombre de Cristo. ¿Sí? Ay, no, yo por eso no soy cristiano. Tengo un hermano en la carne que es cristiano y, ay, qué bárbaro. Que nomás se la pasa, si pudiera me agarrara bibliazos cada vez que me ve. Ya no quiero ni ir a su casa ni lo quiero invitar a la mía porque está tremendo. Oh, míralo, aquel es cristiano y mira dónde anda. Mira, ¿te fijaste en dónde se metió? O aquella es cristiana y míralo cómo habla. Mira. No, pues yo por eso no quiero tener nada que ver con Cristo. ¿Saben qué nos dicen estas palabras aquí? ¿Sí? Que el basar nuestra decisión de si vamos a seguir a Cristo o no está basada en lo que los cristianos hacemos, ¿sí? Entonces vamos a caer en el juicio de Dios. Porque si yo voy a basar mi decisión en seguir a Cristo
basado en lo que veo a los cristianos hacer. Les digo una cosa, no se me vayan a enojar, ¿ok? Hay muchos malos cristianos, ¿sabían? Así como los judíos, hay muchos cristianos que no dan buen testimonio de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ellos en sus vidas. No estoy hablando de tener luchas, no estoy hablando de tener todavía tentaciones, no estoy hablando de eso. Simplemente proclaman a Cristo, pero viven como el mismo demonio. De eso es de lo que estoy hablando. Todos tenemos tropiezos, todos tenemos luchas, todos tenemos tentaciones, etcétera, etcétera. Pero es cómo luchamos contra esas cosas y en medio de esas cosas que demuestra que nuestra fe está puesta en el Señor Jesucristo. Entonces, de nuevo en el versículo 3, pero entonces si alguno de ellos no fueron fieles, su falta de fe anulará la fidelidad de Dios. Versículo 4, de ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y salgas airoso cuando seas juzgado. Aquí está ¿de qué está hablando aquí Pablo? Primeramente, Dios es un Dios de verdad. Por eso dice ahí, Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Primero, Dios es un Dios de verdad, no hay mentira en Él. Todo lo que Él habla y todo lo que Él hace está basado en la verdad. Ya sea para bendición o para juicio, todo está basado en la verdad, porque Él lo conoce todo, Él lo ve todo. En Deuteronomio capítulo 32, los versículos 3 y 4 nos dice ahí Moisés, voy a proclamar el nombre del Señor, voy a enaltecer a nuestro Dios. Él es nuestra roca y su obra es ¿qué? Todos sus caminos son ¿de qué? Es el Dios ¿de qué? ¿Qué más? Justo y recto, en Él no hay ninguna maldad. ¿Creen ese Dios? Si creen ese Dios, tiene que creer tanto para lo que es fácil de entender, para lo que sentimos que nos conviene entender, y tenemos que creer también para lo que es difícil de entender y para lo que es difícil para nosotros aceptar. Los judíos ahorita me los imagino así como que, ¿qué trae este Pablo? ¡Qué bárbaro! Trae la espada desenvainada. No nos deja en paz, no nos suelta. Te va a llevar el diablo, Pablo, si sigues hablando así acerca de los judíos. Pero Pablo les está diciendo, no, lo que estoy hablando está basado en la verdad de Dios y Dios no es mentiroso. En Hebreos capítulo 6, los versículos 17 y 18, dice esto el escritor a los Hebreos, por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que sus propósitos no cambian, les hizo un juramento, para que por estas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, noten, tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Podemos confiar en Él. Podemos poner toda nuestra confianza en Él. No tenemos que confiar en nada más, no tenemos que confiar en religiosidad, no tenemos que confiar en deberes religiosos. Podemos poner toda nuestra confianza en Él. ¿Sí? Noten en la segunda parte del versículo 4, Pablo está citando las palabras de David en el Salmo 51, en donde dice que Dios es justo al castigarlo por su pecado con Betsabé. Noten el Salmo 51, versículos 1 al 4. Salmo 51, versículos 1 al 4. Dios mío, dice David, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Versículo 2, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es implacable. Noten el corazón de David. Ese es un corazón arrepentido. Es un corazón arrepentido que dice, sé que he pecado, sé que he obrado en contra tuya y esto que estoy recibiendo, que es mi castigo, que es el juicio que tú estás enviando sobre mi vida, Dios lo reconozco como que lo merezco. Y es lo que mucha gente no acepta. Es lo que mucha gente no acepta, porque lo único que quiere de Dios es lo bueno. Mis hermanos, cuando estamos sufriendo por hacer el mal, ¿saben qué debemos hacer? Como decía mi nana, fajarnos los pantalones y decir, esto lo estoy sufriendo por mi propia imprudencia. Y no tirar la bolita como Adán, ¿verdad?
¿Qué has hecho, Adán? La mujer. ¿Qué has hecho, Eva? La serpiente. Les he preguntado muchas veces qué habría pasado si Adán dice, Señor, cae de rodillas y dice, Señor, he pecado contra ti solo he pecado, hice lo que me dijiste que no hiciera. Conociendo lo que sabemos de Dios, ¿qué hubiera hecho Dios? ¿Y dónde estaríamos ahorita? En el paraíso, ¿verdad? Comiendo mangos. Pero ¿qué hizo? Decidió esconder, tratar de esconder su pecado. ¿No es lo que hace el ser humano cuando Dios lo confronta con su pecado? Es mi esposa, Señor. ¿No ha escuchado al pastor cuando le dice que se someta a su marido como al Señor en todo? Si ella escuchara, con eso que escuchara, con eso me conformaría. Y luego Dios le dice al marido, ¿y tú? ¿La estás amando como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? ¿Estás haciendo a un lado todas tus aspiraciones, deseos, planes futuros por darle a ella lo que ella necesita para ser la esposa que debe ser? Porque eso fue lo que Jesucristo hizo por la iglesia, ¿no es cierto? Y ahí nos la lleva, parece el juego de ping pong, ¿no? Él, ella. No es cierto, son los chamacos, si no los hubiéramos tenido. David aquí está tomando responsabilidad por lo que hizo, está diciendo, Señor, contra ti solo he pecado. ¿Se fijan que ni siquiera se acordó de Betsabé? Él sabía delante de quién había pecado primeramente, delante de Dios. Y le dice, lávame, límpiame. Recibo mi castigo porque es justo. Porque la sentencia que has pasado sobre mí es justa. Y el hecho de que me juzgues demuestra que tu juicio es impecable. Y podemos estar seguros de que si el Señor nos llegara a juzgar, nos va a juzgar de acuerdo a su justicia. Gracias a Dios por Jesucristo, ¿no es cierto? Porque al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que ahora nosotros seamos hechos que la justicia de Dios en él. Sí. Gloria a Dios. Sí. Y el punto que Pablo está haciendo aquí es que Dios es justo cuando juzga. Y a la luz de esto podemos entender en los versículos 3 y 4, Pablo está afirmando la fidelidad de Dios a su palabra para Israel y ahora para nosotros, tanto en sus promesas de bendición por la obediencia y su juicio por la desobediencia. Pero Dios, por el amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora el cielo es nuestro, si hemos puesto nuestra fe en Él. Somos perdonados, somos lavados, somos limpiados, somos hechos perfectos delante de Dios porque estamos en Cristo. Y no tenemos por qué preocuparnos. Y no es por nada que nosotros hayamos hecho, es por lo que Él hizo. Y mientras el grupo de alabanza pasa al frente, quiero leer este pasaje que ustedes pueden buscar en su Biblia si desean. No lo van a poner en la pantalla, en Efesios capítulo 2, los versículos 1 al 10, en donde Pablo escribe a ustedes, a nosotros. Él nos dio vida cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicamos, pues vivíamos de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3 de Efesios 2 sigue diciendo, entre ellos todos nosotros también vivimos cuando en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Pero Dios,
cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó. Nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, y es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Y la iglesia dice: amén. Oremos. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por esta gracia tan inmensa que nos has mostrado, Señor. Esa gracia que al reconocerla nos ha llevado a tener fe y a poner esa fe en ti, solamente en ti. Nos has dado la habilidad de tener esa fe que no está basada en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que tu Hijo Jesucristo ha hecho ya en la cruz. Hoy, Señor, como tu pueblo, nos acercamos a ti, Señor, para tener comunión contigo en el Espíritu a través de lo que vamos a hacer enseguida, Señor, y para reconocerte como nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Padre Santo, te pido por cada persona que está aquí presente, que al cantar ahorita, Señor, este canto que vamos a cantar, podamos meditar en las palabras que este canto dice. Y que nos demos cuenta que llegó el momento en el que tu Hijo amado, la manifestación perfecta del amor, por ese amor tan profundo que tuvo hacia el mundo, murió, para que aquellos que pusieran su fe en Él pudieran tener vida eterna. Te pido por cada cristiano aquí presente, Señor, que hoy, una vez más, pueda ser arraigado en esa fe. Una vez más pueda reconocer lo que tú has hecho por él y ella. Que sea agradecido contigo por ello. Para aquel que pudiera estar entre nosotros que no lo es todavía. Señor, que tu Espíritu Santo redarguya, reprenda, enseñe, convenza de pecado. Y que se dé cuenta de que ninguno de nosotros sabemos cuándo nos vas a llamar a tu presencia. Que debemos estar listos para ese encuentro contigo. Para que ese encuentro sea lleno de gozo, lleno de alabanza, lleno de adoración para ti, lleno de gratitud hacia ti por lo que tú hiciste. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, Padre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Todos decimos...